en este tema de la ciberseguridad al descubierto, que hoy nos toca a todos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un teléfono en la mano, los veo a la mayoría conectados, trabajamos buena parte de nuestra vida online y bueno, a partir de la pandemia, la nueva vacuna digital nos ha obligado a estar buena parte de nuestra vida pues en la tecnología, y por eso es importantísimo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que bienvenidos, gracias a todos, los veo tranquilos, relajados, contentos, así que pues bienvenidos a todos ustedes. Primero me gustaría invitar a que nos acompañe aquí en este foro a Alberto Vargas. Alberto Vargas ha dedicado toda su carrera a tecnologías de la información, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, con experiencia de más de 20 años en el sector financiero también, donde tuvo experiencia internacional en Estados Unidos, Brasil y Chile, siendo CEO de Grupo Bursátil Mexicano en su última posición antes de unirse a Segnesis como uno de los fundadores de la oficina aquí en la Ciudad de México. Beto es licenciado en Sistemas, tiene una maestría en Dirección por el ITAM y cuenta con un diploma también por el IPADE. Beto es socio de Segnesis, liderando la dirección justamente de ventas. Así que un aplauso, por favor, ayúdenme a recibir a Alberto Vargas. Adelante, Alberto. Muchas gracias por la introducción. Estamos felices de verlos todos aquí. Digo que tenemos puro rockstar en el panel, llevando el panel, en los clientes, en nuestros amigos, en los socios de negocio con los que trabajamos. Entonces, estamos muy honrados de que hoy nos acompañen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy es un tema donde, por supuesto, los expertos nos van a dar mucha luz de lo que sucede hoy en el entorno de la seguridad. Hoy no podríamos pensar en una empresa que no opere con tecnología, que no haya mejorado sus procesos, que no haya tenido esta famosa transformación digital, y no solamente las empresas, la gente, ¿no? Hoy no vivimos sin nuestro celular, hoy no vivimos sin nuestro correo que tenemos, las fotos que tenemos de nuestros hijos en la nube. Entonces, no hay tecnología que no lleve un tema de seguridad implícita. Por eso es que se vuelve hoy muy relevante. Y en México hay unos datos fabulosos de cómo está creciendo el tema de seguridad, pero también retos muy importantes, que es de los que vamos a hablar. La fuga de datos, ¿no? Sabemos que, de acuerdo a IBM, 7 meses pasan para que las empresas se den cuenta que tuvieron una fuga de datos. Imagínense, 260,000 profesionales, de acuerdo a ISC al cuadrada, son los que hacen falta de ciberseguridad solamente para este año. Y estamos hablando que en México en 2021 alrededor de 515,000 son los expertos en seguridad que hay en el mercado. Entonces, sin duda alguna, hoy es un tema muy relevante para todas las personas e instituciones. Y este foro pues, nos enriquece muchísimo hoy, y les doy las gracias por acompañarnos. Y por favor, adelante, les doy la palabra. Muchas gracias, Beto. Y bueno, sí, se adelantaba, por supuesto, a decir que tenemos un panel de primera para hablar de un tema que, ya lo decía Alberto, nos toca absolutamente a todos, y porque también el cibercrimen ha aumentado muchísimo, exponencialmente, a partir de que por la pandemia vivimos pues, más conectados que nunca. Quiero saludar a Gilberto Vicente, si puedes saludar, Gilberto, por favor. Él es gerente de Go-to-Market de ciberseguridad de Microsoft. Gilberto Vicente es ingeniero en comunicaciones y electrónica, con especialidades en ciberseguridad, por supuesto, y logística, con más de 20 años de experiencia en la industria de la ciberseguridad, y a lo largo de su carrera pues ha desempeñado funciones de ingeniería, consultoría, desarrollo de negocios, marketing estratégico y dirección de ventas para empresas líderes en la industria de México y Latinoamérica, como Google, este gigante tecnológico, Cisco y McAfee, por mencionar solamente algunas. Actualmente pues lidera la estrategia iniciativas de posicionamiento del portafolio de ciberseguridad de Microsoft en México, así que pues un aplauso por favor a Gilberto. También nos acompaña esta noche Walter Galván,
con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información y ciberseguridad en instituciones financieras de México y España. Walter es responsable de blindaje y seguridad de los sistemas de Prosa, ha sido creador de marcos de referencia para la obtención de certificaciones de seguridad de la información por parte de la Comisión Nacional Bancaria, ponente en importantes foros de la industria y profesor de la Universidad Iberoamericana. Aparte, le toca enseñar. Walter, bienvenido, buenas noches. Y tenemos también a una mujer, como pueden ver en este panel, muy activa. Ella es mi querida Aymet Mentel, licenciada en informática, con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología y planeación estratégica corporativa, con gran capacidad de integración de equipos de alto desempeño y grupos multidisciplinarios a nivel internacional. Es presidente de la WOM Strategy, Women on Strategy, y líder para México de WOMSI Latin Women in Cyber Security, miembro del grupo de trabajo de Customer Success and Process para LATAM y speaker pues de WOMSI, así que un aplauso por favor. Y lo decía Beto, puro crack esta noche. Carlos Quijas, ¿cómo estás? También bienvenido. Carlos ha dedicado toda su carrera profesional a seguridad de la información y control interno. Actualmente cuenta con 15 certificaciones internacionales, habiendo obtenido el premio a la excelencia en Latinoamérica por el gobierno corporativo, otorgado por parte de ISACA, además de ser uno de los 11 profesionales en todo el mundo que ha obtenido todas las certificaciones de ISC cuadrada. Charlie es ingeniero en cibernética, tiene una maestría en dirección por el TEC de Monterrey y cuenta con un diploma en planeación estratégica por el ITAM. Charlie es socio de Segnesis y lidera la división de servicios avanzados. Un aplauso también, por favor. También nos acompaña Jesús Consuelo de Cinépolis. Bienvenido, también experto en la creación de unidades, áreas y prácticas de ciberseguridad con más de 25 años de experiencia. Ha estado al frente de proyectos como diseño, creación y dirección de Security Operations Center, el Computer Emergency y Response Team, y el Laboratorio Forense. Es líder de proyectos de seguridad de México, América Latina y España, formando liderazgos muy importantes para financiar y apoyar a equipos, así que un aplauso por favor. Este panel va a estar dividido en 3 grandes temas, aunque sabemos que pueden ser muchísimos más, pero eso lo dejaremos para otras emisiones, y nos gustaría empezar con el tema del impacto de la fuga de datos, que también ya platicaba Alberto. Les recuerdo que tenemos 2 minutos para la respuesta y después puede haber una interacción obviamente entre ustedes si alguien quiere agregar cualquier comentario a lo que ya se está sumando. A ver, me gustaría empezar contigo, Gilberto. Durante los últimos años, casi pues cada semana vemos noticias, vemos información, nos enteramos de los temas de ransomware, que no son más que pues el secuestro de nuestros datos o del secuestro de datos a gran escala para las empresas. ¿Qué otro tipo de amenazas tú también podrías considerar que deberían tener mayor atención aparte del famoso ransomware? Bueno, es una excelente pregunta porque, como bien lo comentas, tenemos el ransomware en la mente, muy presente por el efecto mediático que ha tenido al ser tan relacionado a la extorsión digital que de alguna manera nos toca y toca directamente a la organización. Pero tenemos que reconocer también que cuando el ransomware se presenta ya es bastante tarde. Es decir, antes de que el ransomware ocurra o derive en esta extorsión y en la comunicación de los atacantes, tenemos problemas mucho más fuertes que impactan a gran escala, como por ejemplo los ataques de passwords. Cada minuto, de acuerdo a distintos datos de nuestro centro de investigación en Microsoft, son detectados aproximadamente 35,000 ataques de password. Es decir, la identidad por muchos se ha convertido en el elemento mucho más preciado en este contexto digital, en el que es el primer elemento que se busca comprometer para poder afectar a las organizaciones con otros temas. Hoy hay un dicho muy real, que es el que los ataques o los malos no hackean, los malos se loguean, y es precisamente aprovechando el hecho de que los usuarios no utilizan factor múltiple autenticación, entre otras cosas, ¿no? Pero nada más para concretar también, hay otros temas que también son muy fuertes. El Internet de las cosas, lo mencionaba Beto perfectamente, estamos plagados de una plétora de dispositivos que forman parte de nuestro ambiente cotidiano, y cada minuto aproximadamente 2,000 ataques orientados a este
universo de dispositivos IoT también son detectados. ¿Okay? Como también los ataques de negación de servicio, que a veces pensamos que ya están en desuso, que ya no se presentan, y cerca de 1.200 por minuto también son identificados. Si a eso le sumamos también el tema de infraestructura crítica, la cadena de suministro, que se apalanca mucho también por el Internet de las cosas, tenemos también ahí otro fenómeno que genuinamente duele, ¿no? Entonces aquí el mensaje siempre es sí, vivimos en un mundo extremadamente expuesto. No es exagerado decir que estamos viviendo en el plano digital la tormenta perfecta, y que tenemos que ocuparnos en ello, ¿no? Para poder seguir disfrutando de los beneficios de la tecnología, pero conscientes de que necesitamos elevar nuestras defensas, porque el ransomware es un dolor muy fuerte. El ransomware podría derivar podríamos utilizar una analogía, y que la hago con mucho respeto, quizá como lo es el cáncer. Pero antes de eso hay una gran cantidad de cosas que también buscan de alguna manera comprometer nuestro andar digital, y tenemos que atenderlo, como los ejemplos que mencionaba hace un momento. Y me imagino que esto se traduce en cifras y en pérdidas millonarias para las empresas, y también en pérdidas importantes para los usuarios de a pie, que todos los días traemos un dispositivo en la mano. Totalmente. Sí, digo, los datos van cambiando de acuerdo a los analistas, pero se habla aproximadamente de 12,000 millones de dólares como el impacto que tiene el cibercrimen, y esto obedece precisamente a que hablamos y nos enfrentamos a un ecosistema perfectamente armado. No son necesariamente grupos aislados, sino tenemos muchas veces esponsoreados por gobiernos de estado que promueven esto y que aprovechan las lagunas que existen en materia de legislación digital para poder fomentar ese tipo de actividades, y después son otros más los que se encargan de entrar al quite, por así decirlo, en ese ejercicio de monetización, ¿no? Podríamos decir prácticamente que el cibercrimen y las afectaciones que tiene prácticamente podría ser la tercera economía a nivel mundial. O sea, de ese tamaño es el problema que enfrentamos. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a este tema? Si me permiten. Creo que, como comentaba Gil, el tema de ransomware ya es la consecuencia última. Hay muchas otras cosas que pueden ocurrir antes. De acuerdo a lo que hemos estado analizando justamente de cómo se comportan ese tipo de ataques, en realidad para ese momento ya la organización está completamente comprometida. Es decir, la manera más fácil de monetizarlo es encriptando los sistemas y pidiendo un rescate. Pero antes de eso ya pudieron acceder a los servicios más importantes, seguramente a las bases de datos, el directorio activo, entre muchas otras cosas que pueden ocurrir antes de que ocurra ya el tema del secuestro. Por lo tanto, el reto para enfrentar el ransomware estará en prevenir que ocurran esas cosas intermedias antes de que sea demasiado tarde. Ya cuando empieza el momento de encripción, analizando muestras, estamos hablando de que encriptan tal vez 100 archivos por minuto aproximadamente, ya es muy tarde. Es decir, en 5 minutos ya tienes a tu equipo completamente encriptado, y por lo tanto debemos de prevenir, pero hay un momento en el que no puedes prevenir más, y ya lo que debes hacer es detectar a tiempo que algo está ocurriendo. Yo creo que aquí es importante hablar de las herramientas. En ese sentido, Walter Galván, ¿qué herramientas justamente se tienen pues para mantener esta seguridad de los datos y de la información a nivel empresarial, a nivel personal? Y cuando también hoy el trabajo a distancia se ha vuelto, pues para muchos, el pan de cada día. Ya muchas empresas se quedarán trabajando buena parte de su tiempo online. Claro. Bueno, es una interesante pregunta. La verdad es que es muy grande el espectro de herramientas que se pueden implementar. Hoy en día tenemos soluciones arquitectónicas que podemos hacer desde dónde estás operando. Estás operando en la nube, estás operando on-premise, estás operando desde casa. Y todas estas, para ponerle nombre a las soluciones, y no quiero pisarle callos a nadie, no, lo que quiero hacer es mencionar más bien las arquitecturas que tienen que considerar, pensando siempre en un modelo de cero confianza. Algo que decía Gartner en una publicación que recientemente liberó hace unos meses fue: estamos evolucionando, estamos viviendo la tormenta perfecta que dice Gil, y ahora necesitamos implementar una red mallada, que significa un cybersecurity mesh que pueda integrar toda una serie de componentes que puedan mapearse entre ellos y correlacionarse entre ellos, correlacionadores de eventos, herramientas de prevención y detección de malware con
inteligencia artificial aplicada para que puedas tener una detección mucho más efectiva. Esos viejos herramientas anti-malware que están basados en que se actualice una firma, eso pues ya no sirve, eso va a ir a la basura. Hay que empezar a pensar en un modelo de defensa donde si tengo operación en la nube, pues empezar a buscar modelos de Cloud Access Security Broker, donde yo pueda mandar todo el tráfico que viene hacia mi infraestructura en la nube, desviarlo hacia ellos y resistir ataques de negación de servicio, ataques de fuerza bruta, cross-site scripting y entre otros. Para no listarme todo el Mitre Attack, básicamente necesitamos herramientas que permitan a los usuarios seguir y continuando sus labores desde su casa. En su casa yo les recomiendo la máxima, que es tener una buena herramienta de detección anti-malware en el endpoint, o sea en el usuario, en el equipo del usuario, que pueda tener esta facultad de tener esta detección sin estar basado en firmas. 2, incorporar una solución Secure Web Gateway que pueda tener acceso al filtrado de contenido web de lo que están navegando tus usuarios. Una buena solución anti-spam que pueda permitir detectar y prevenir que alguien te esté enviando phishing a tus usuarios y que puedas prevenir la ejecución a pesar de que le van a dar clic a la liga, ¿no? Y tener, por supuesto, bien inventariado tu equipo, tener un correlacionador de eventos que pueda tener esa detección hacia tus equipos y poder determinar dónde está tu equipo, quién está operando, qué IP, desde dónde está conectándose. Y por último, el tema del patch management y la gestión de vulnerabilidades, que es un pain en las organizaciones. Ahí es donde yo concentraría muchos de mis esfuerzos. Buscar que se hagan automatizaciones actualizadas, estar actualizando constantemente, sensibilizar a la alta dirección y decirles, oigan, necesitamos estar haciendo patch management diario, estamos aplicando parches porque diariamente surgen vulnerabilidades. Digo, porque nada más tenga 2 minutos y no me sigo de largo, ahí se las dejo. No, y lo que nos pone a pensar es cuántos de los que estamos aquí en esta sala tenemos alguna de esas herramientas de prevención. Bueno, yo me confieso, creo que no tengo absolutamente ninguna, porque cuando nos preguntamos, bueno, a ver, ¿quién dormiría con la puerta de su casa abierta? Es como nadie, pero tienes tu dispositivo que tiene tu vida entera totalmente a disposición de los hoy millonarios hackers que se apoderan de esta información. ¿Alguien quiere sumar algo a este tema? Sí, y me gustaría agregar a la muy buena respuesta que dio Walter. En el ámbito empresarial es bien importante, aparte de la tecnología, un modelo de gobierno y un modelo operativo. Las mejores herramientas son inútiles si no se tiene un modelo de gobierno, tienden a caer en el olvido. Y si eso no viene acompañado de un modelo operativo basado en procesos y siendo incluyente con la gente y todas las áreas, poco podría ser la herramienta, ¿no? Y sí, la plétora de herramientas, soluciones, tenemos muy buenos ejemplos aquí en este momento, pero yo creo que lo que le da la cerecita en el pastel es el modelo de gobierno, ¿no? Y operativo. Muchas gracias. A ver, Aymed Pimentel, ¿cuál sería tu recomendación justamente desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido, desde las organizaciones que estás liderando, para establecer justamente no nada más los formatos, sino las estrategias que prevengan la fuga de información? Pues básicamente yo lo que siempre pienso y me encanta es verlo con un enfoque diferente, o sea, siempre hablando de que estamos pensando en que cómo voy a hacer una estrategia de ciberseguridad, y entonces yo me quiero ir un paso adelante. ¿Cómo le hago para que las áreas de ciberseguridad, cómo le hago para que las áreas de IT formen parte de la estrategia de la organización? Porque ahí es donde vamos a verlo con un enfoque diferente. Ahorita, por ejemplo, en la pregunta anterior, ¿no? Veíamos que tenemos que tener un montón de herramientas, pero al final de cuentas el que opera esa herramienta es una persona. Y siempre escuchamos, ¿sabes qué? El eslabón más débil es el humano, pero ¿qué hacemos dentro de nuestra cultura organizacional para eso? Típicamente lo que vemos es, bueno, si quieres prevenir la fuga de datos, pues conoce tus datos, clasifícalos, identifícalos, define qué cantidad de seguridad tienes que poner, pero todo eso, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esa parte de la herramienta puede ser secundaria si yo dentro de mi organización tengo una cultura organizacional basada en la prevención, basada en el conocimiento, en que los elementos de mi organización también procuren y estén conscientes y sean sensibles a lo delicado que es nuestra información. A mí me encanta siempre voltear a ver a las personas. Ahora, complementando con lo que ciertamente dicen el resto de los panelistas, es sí, ok, tengo las herramientas, tengo las metodologías, tengo las mejores prácticas,
pero ahora incluyamos a la ciberseguridad en la estrategia. ¿Para qué? Pues para que lo veamos. Yo siempre pienso en un balance scorecard, ¿no? Que está dividido en 4 perspectivas, donde tienes la parte financiera, la parte de clientes, la parte de procesos y la parte de gente. Pero ¿cómo realmente viertes este proceso en un efecto causal? En el que dices, bueno, la parte de gente y sistemas, que es la base de mi metodología, de mi herramienta de tecnología, ¿cómo le hago para que le dé los resultados que está esperando el board, ¿no? La parte económica. Entonces, pues en la medida en que hay esa conciencia, esa cultura organizacional, pues mis procesos van a funcionar bien, mis clientes van a estar contentos y mis directivos van a tener la utilidad que están esperando. Entonces, esa sería como mi approach de cómo veo yo, independientemente de la metodología que utilices, de la herramienta que utilices, cómo apalancar a tus organizaciones a través de la gente, a través de la cultura organizacional, para evitar esa fuga de datos y ser siempre preventivos. Muchas gracias, Aymed. Bueno, ¿alguien quiere agregar a lo que estaba comentando Aymed? Creo que hablábamos de estrategia y me acuerdo mucho de una frase de Peter Drucker que se le acuña, que es que la cultura se come la estrategia de desayuno. Creo que parte del reto es cómo podemos hacer que en la cultura organizacional sepan que la información es valiosa. Más allá de decir cómo voy a protegerlo y cuáles son las consecuencias de que no lo hagas, de que no sigas la política, creo que lo importante es poderle decir a los empleados, lo que estamos haciendo en la empresa es importante. Y si tú fugas uno de estos datos, vamos a tener una consecuencia como compañía, vamos a tener una consecuencia como el resto de los compañeros. Entonces, además del tema que, como bien comentan, es el tema de estrategia, es cómo podemos hacer que esa estrategia sea causal, como bien comentaba, y que pueda tener un impacto en la cultura de las personas. Creo que eso es algo que estamos dejando muy de lado, el hecho de no solamente quedarnos en el tema de las políticas y los procedimientos y la estrategia de dónde queremos llegar, sino sumamos a las personas en el tema de cultura, de lo que estamos haciendo es importante y estas son las implicaciones de que no se siga. Creo que vamos a seguir arreando en vez de tener a las personas de nuestro lado para que se sigan empujando sí, que al final son parte de la empresa, tienes que ser que pueda permear esa cultura, como bien apuntan. Jesús, platícanos, la industria del entretenimiento pues también es vulnerable y corre riesgos al gestionar pues todos los contenidos que se manejan. Has de tener seguramente algunas buenas anécdotas y experiencias que han sido de mucho aprendizaje. A ver, ¿tienes recomendaciones específicas para prevenir estos riesgos? Sí, muchas gracias. Pues mira, independientemente de la industria o del tipo de contenido, finalmente estamos hablando de información. Ya sea audio, video, datos financieros, cualquiera, se traducen a lo mismo, ¿no? Información. Y las recomendaciones para todos es contemplar a la información en todo su ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, la seguridad, la información tiene 3 estados, en realidad son 4. Que debemos estar poniendo algún foco de atención y una protección muy específica. Esto es el root del reposo, es decir, dónde lo estamos almacenando y cómo lo estamos almacenando, sobre todo para toda la parte de prevención. Hablaba Gil del ransomware. Bueno, que se trata de cifrar, bueno, pues nosotros la ciframos antes, ¿no? Para que cualquier cosa se lleven datos cifrados. En algún momento va a pasar, ¿ok? Va a pasar eso, entonces es mejor que se lleven cifrados en el reposo. En el uso, el uso correcto y la protección a través de lo que comentaba Aymed también, de un data loss prevention, pues es muy importante tenerlo, ¿no? El identificar la información, el darle la protección a cada tipo de información, ya sea contenido, por cuestión exclusiva del giro de la empresa, ya sean personales, ya sean financieros. Y el último del esquema tradicional es el tránsito, cómo lo estamos enviando, ¿no? Cómo va de un lado a otro, utilizando canales también cifrados, de punto a punto. Digo, si lo hacemos con el teléfono, con el WhatsApp, que lo tenemos cifrado, bueno, pues ahora más con la información que nosotros tenemos o que nos da de comer, ¿no? Y finalmente, normalmente este último estado de la información a veces se olvida, que es la destrucción de la información. Ya la usé, ya la exploté, la transmití, la almacené, llega un momento en que esta información se desecha.
el desecho seguro. Y es ahí otro esquema, otra herramienta, otro proceso, otra cultura de desechar la información de manera segura. Entonces, la recomendación, siendo ya, recapitulando, es observar estos 4 estados de la información, que aparte solo puede estar vivo en uno solo, no puede estar esos 4 a la vez, y tener las protecciones, el modelo de cómo lo vamos a permear dentro de toda la organización, dentro de la cultura. Y por eso decía, independientemente del tipo de contenidos, información, y hay que observar estos 4 estados. Muy bien, ¿alguien quiere sumar algo? Yo complementaría, es una muy buena respuesta la que dice Jesús. Hay que trabajar en un enfoque basado en riesgos, ¿no? Sobre todo en todo tu modelo estratégico, cuando implementes tu plan director de seguridad de la información o tu estrategia para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, arrancas con algo bien sencillo, con un análisis de riesgos. Empieza a trabajar ese análisis de riesgos, empieza a categorizar cuáles son los riesgos más importantes para tu organización, administralos, gestiónalos, ve cuál es el apetito de riesgo de la organización y con base a ese defines tu estrategia y le cuelgas cualquier estándar cumpliendo cabalmente con lo que nos acaba de decir Jesús. Y finalmente, para cerrar esta primera ronda del panel, te pregunto, Carlos, ¿cuáles son pues algunas de las ventajas? Ya mencionabas tú unas, ¿qué otras podríamos sumar? Justamente para generar una estrategia integral, que ya todos creo que aportaron en ese sentido, que tenga un poco de todo, y tener en las empresas y las personas pues una verdadera protección, una verdadera aprendizaje en la ciberseguridad. Claro, creo que el reto está en, y creo que ha ido moldeándose a través de los modelos. NIST, por ejemplo, ya no se basa solamente en el esquema de protección. Ya considera que va a ocurrir en algún momento, es decir, ya hay un momento en la organización en el que si quieres seguir protegiendo va a ser mucho más caro seguir poniendo medidas para evitar que ocurra a que ocurra. Entonces hay una combinación de controles que debemos de seleccionar para saber qué puede ocurrir. Es como el famoso tema del seguro en el auto. Es decir, los autos no se diseñan para chocar, pero sin embargo necesitamos un seguro, sabiendo que existe el riesgo, y ya que existen esos controles de detección, ¿cómo podemos responder? Que en este caso sería, por ejemplo, el caso de las bolsas de aire. ¿Cómo están esos controles diseñados para proteger lo más importante? Haciendo el mismo ejemplo, las personas que viajan dentro del automóvil. Pero debemos de ser muy cuidadosos de no solamente seleccionar los controles, sino también en hacer que operen efectivamente. Y con eso me refiero a que, ¿de qué nos serviría tener una bolsa de aire que se activa 5 segundos después únicamente? Es decir, tienes el control, te está costando, crees que estás seguro, y por un problema de diseño, de efectividad, funcionó un poco después. Y solamente por eso, toda la inversión del control fue inefectiva. Por lo tanto, no solamente desde el punto de vista del diseño, de saber que están los controles implementados, sino ser muy cuidadosos en evaluarlos, que alguien de fuera, que un área que tenga la autoridad suficiente, y eso es importante, si le reporta a los que definen los controles, no va a encontrar tantas áreas de oportunidad como si fuera un ente que sea autónomo o que sea externo, y que tenga el nivel de expertise suficiente para decir, este control no sirve, para que se hagan las correcciones adecuadas y que finalmente tengamos la protección que creemos estar teniendo. Creo que ese modelo de evaluación, diseño y ajuste es lo que requerimos. Yo creo que siempre, no me dejan mentir, es más caro el remedio que la prevención. Ya a veces se cree que implementar todo esto puede costarle muchísimo a las empresas y a las personas, pero si llega a suceder, como ustedes lo han apuntado, que puede suceder en algún momento, bueno, pues el remedio es carísimo en todos los sentidos.